se mueven porque vienen problemas financieros sobre la ciudad que ellos vivían. Vemos que su decisión es tomada en temor, es tomada en base a las circunstancias y es tomada en base a las situaciones. Una vez que están habitando en esta nueva ciudad, en un pueblo diferente, que no respetaba sus mismas creencias, no tenía a su mismo Dios, sino que era un pueblo totalmente pagano. Se mueve la familia, la pareja con los 2 hijos, el tiempo va transcurriendo, los hijos van creciendo y son absorbidos por la cultura. A tal grado que ambos varones deciden casarse con mujeres moabitas. No buscan mujeres hebreas, como es la tradición que tienen los hebreos, sino que buscan mujeres moabitas, lo cual nos dice que es que la cultura los ha absorbido completamente. Posterior a eso se da entonces la primer tragedia que afronta esta familia, y es que el esposo muere. Abimelech muere de repente, no se nos da mucha información, solo sabemos que muere. Por alguna razón, Noemí decide quedarse aún así, a pesar que es una mujer viuda, que está en una tierra extraña, que está en un lugar que no es su tierra, no es su parentela, decide quedarse ahí y seguir haciendo su vida. Probablemente porque la situación económica había mejorado, probablemente ya habían echado raíces, tenían algún arraigo, los hijos ya tenían sus amigos, tenían lugares donde ellos se dedicaban a trabajar, ya estaban involucrados completamente, y la situación es que entonces deciden quedarse aquí. Una nueva tragedia golpea, nos vuelve a decir la escritura que ambos hijos mueren. Se habían casado con mujeres moabitas, no habían tenido hijos, no le habían dejado descendencia a Noemí, y ambos mueren. Entonces es en este momento donde Noemí decide que es tiempo de regresar a casa, que es tiempo de regresar a Belén. Y entonces decide volver a su tierra y a su parentela, y sus 2 nueras deciden emprender el viaje con ella. Avanzado un trayecto del viaje, habiendo salido un poco de la ciudad, Noemí empieza a reflexionar y empieza a darse cuenta que no tiene absolutamente nada que ofrecerle a estas 2 muchachas jóvenes. Ella ya no tiene hijos que les pueda dar, no tiene ni siquiera una herencia que pueda compartir con ellas. Reconoce que son mujeres jóvenes y que todavía pueden rehacer su vida. Entonces las empieza a exhortar y les empieza a dar razones por las que deben de volver a su casa. Y es aquí donde encontramos a una Noemí golpeada, frustrada, con su corazón amargo, a tal grado que ella misma en el camino va ventilando y va expresando su sentir, y en uno de esos versículos leemos que ella misma dice que se siente amargada, que es más, que cambiará su nombre por Márgara, por una persona amargada. Y empieza entonces Noemí a razonar con sus nueras y les dice que vuelvan, en primer lugar porque no tiene nada que ofrecerles, ya no tiene hijos con los que se puedan casar. En segundo lugar, les hace ver que están sus madres, que están su familia, y que allí en su pueblo, en su ciudad, tienen ellas la oportunidad de poder volver a levantarse. Una de ellas decide volver, la otra, que es Ruth, decide continuar. Viene entonces Noemí y sorprendentemente le da una razón mucho más poderosa a Ruth para que se vuelva. Ya no únicamente trata con el razonamiento, sino que también ya empieza a trabajar en el área espiritual. E increíblemente, Noemí le dice a Ruth que se vuelva a sus dioses, que se vuelva a su pueblo en primer lugar, que se vuelva con su familia, porque ahí es donde ella puede rehacer su vida. Le dice en segundo lugar que vuelva a tratar de encontrar marido, ya que está joven. Y en tercer lugar, cuando nada de esto funciona, entonces viene y le exhorta que se vaya a sus dioses, que vuelva a su religión, que vuelva con sus dioses. Pero Ruth ha sido impactado de tal manera por la vida de Noemí. Algo se dio en la casa de Noemí, donde Ruth estaba viviendo con su esposo, que impactó su vida de tal manera que le dice que no la puede dejar, que no la va a abandonar. Y hace una de las declaraciones más fuertes y poderosas, uno de los versículos más conocidos en la Biblia, donde le dice que
que nunca la va a abandonar, que donde ella vaya, ella irá, que donde ella muera, ella también morirá. Le dice en segundo lugar que su pueblo va a ser su pueblo. Le empieza entonces a descartar todos los argumentos que le había dado Noemí, y le dice el último, que es el más importante, y le dice: tu Dios será mi Dios. Hace una confesión que decide cobijarse bajo las alas del Dios de Noemí. Lo interesante es que Noemí no está en su mejor momento, ni es la mejor versión de Noemí. Pero independientemente de eso, su testimonio, su vida, lo que esta joven mujer ha visto en la vida de Noemí, en su familia, en su comportamiento, la ha impactado de tal manera que prefiere quedarse con esta mujer anciana que no tiene nada que ofrecerle en lo natural, que no tiene nada que ofrecerle materialmente, pero hay en ella una riqueza y una herencia. Ella ha detectado algo diferente en lo espiritual que vale la pena, sobre cualquier otra opción que ella pueda tener, seguir y continuar su vida ligada y pegada a esta mujer. En el siguiente capítulo vemos cuando entran a la ciudad, vemos como la gente ni la reconoce, de lo triste, de lo demacrada, de lo desfigurada que entra Noemí, tan alegre que se había ido, me imagino que diciéndoles: ustedes por qué no se van, por qué se quedan aquí, miren que hay más oportunidad, miren que nos va a ir mejor, que esto y que lo otro. Pero vuelve completamente derrotada. Cuando se le acerca a la gente no la reconoce, y hace declaraciones bien fuertes donde ella dice que es Dios quien le ha dado la espalda, que es Dios quien la ha abandonado, que Dios ha tenido más misericordia para con los muertos, para con los vivos. Entonces podemos ver que el corazón de Noemí está herido y golpeado. Pero Dios en su misericordia tiene un plan para esta mujer y para su nuera. Y Dios está obrando. Independientemente de nuestras situaciones, nuestras circunstancias, Dios siempre está obrando. Y el mayor elemento que utiliza Dios para poder moldearnos y para poder promovernos es la adversidad. Es la herramienta favorita de Dios, porque es que en la adversidad sale verdaderamente quiénes somos nosotros, sale nuestro verdadero carácter, salen nuestros temores, salen nuestras creencias, salen nuestros valores. Y es en la adversidad, cuando nos sentimos abrumados, cuando ya no podemos, cuando la situación nos hace sentir impotentes, que entonces no nos queda otra que depender de Dios. Y es en el momento en que Dios mejor puede obrar. Y yo estoy muy convencido de esto, que es la adversidad lo que Dios utiliza para promovernos. Hasta que sale el enemigo y hasta que lo vencemos, podemos ser promovidos. Mientras el enemigo esté ahí como una amenaza latente, mientras la adversidad esté ahí como una amenaza latente, nosotros no hemos conquistado esa área, no hemos conquistado esa batalla. Y mientras no hayamos conquistado esa batalla, entonces no podemos decir que hemos sido promovidos o que hemos sido avanzados. En el segundo capítulo vemos entrar elementos de Dios muy interesantes. Vemos la misericordia, vemos la gracia y vemos el favor de Dios. ¿Qué es la gracia? La gracia es cuando no recibimos lo que merecemos por nuestros errores, por nuestras faltas, por nuestras pésimas decisiones, todas las consecuencias que deberían de venir sobre nosotros, pero que no las recibimos como las deberíamos de recibir por la gracia de Dios. Eso es la gracia, es algo que no nos merecemos, que no nos hemos ganado. Pero también vemos otro elemento, que es el favor de Dios. Así como la gracia es que no merecemos lo que recibimos, el favor de Dios es que recibimos más de lo que merecemos, más de lo que nos hemos ganado, más de lo que nos hemos adjudicado. Vemos entonces en este capítulo cómo Dios empieza a trabajar. Vemos a una Ruth que diligentemente se va a trabajar a un campo donde hay varias personas espigando. Este campo es de un pariente cercano de Noemí. Ella se va a este campo y empieza a trabajar. Y lo que empieza a hacer es que empieza a ir detrás de las personas que van espigando y va recogiendo las migajas que van dejando, el gabacho, lo que va quedando desperdiciado lo van recogiendo. Y vemos que es diligente, no se queja, trabaja arduamente. La gente se ha fijado ya en Ruth. Los que están espigando se han fijado que es una mujer que ha dejado su casa y su parentela por mantenerse leal y firme a su suegra.
En ese momento aparece en la escena Boaz. Boaz representa el Redentor, la persona que lo puede redimir. Noemí representa el tutor, el mentor, la persona que la va a ir dirigiendo y que la va a ir guiando, que la va a ir discipulando y que la va a ir formando. Pero Boaz representa a Jesús, representa el Redentor, la persona que la va a redimir y que la va a rescatar. Llega Boaz un día a la era a supervisar el trabajo y se encuentra con que ve a una mujer que no conoce, que no ha visto antes. Y él no está muy seguro quién es y ve que está trabajando y que está recogiendo de lo que está quedando desperdiciado, de lo que no pueden, de lo que se cae y de lo que no recogen sus espigadores. Se acerca, me imagino que al supervisor, a uno de los espigadores y le dice: me llama la atención aquella persona que está allá recogiendo. ¿Quién es?, le dice. Y el supervisor inmediatamente le informa que es Ruth, la moabita, la nuera de Noemí. Y aquí es bien importante, porque todo el pueblo han escuchado acerca de Ruth. Boaz también ha escuchado acerca de Ruth, porque cuando Boaz la manda a llamar y indaga y quiere conocer, está intrigado por esta mujer, por lo que ha escuchado, ve que está trabajando, que está recogiendo comida para alimentarse ella y para alimentar a su suegra. Entonces Boaz dice algo muy interesante y le dice que la información que hay sobre ella, la fama que hay sobre ella, le antecede, se adelanta. Y qué bueno es cuando nosotros tenemos un buen testimonio, cuando la gente tiene buena opinión de nosotros, cuando somos diligentes en lo poco. Esta es una mujer que no tiene nada, que lo ha perdido todo, podría estar llorando, podría estar quejándose, podría andar pidiendo en el pueblo, tocando de casa en casa, pudo haber dejado a su suegra tirada, pero sin embargo, en medio de la adversidad, sigue hacia adelante, sigue trabajando. Aparece Boaz entonces y le dice que le ha sorprendido las cosas buenas que ha oído de ella, cómo ella ha sido diligente en atender a su suegra, cómo está cuidando de ella y cómo está trabajando para llevar alimento para ambas. Viene entonces la primer promoción. La primer promoción que sucede en la vida de Ruth es que se le permita recoger espigas, aunque sea lo que van dejando desperdiciado, pero va recogiendo. Viene la segunda promoción, porque Boaz es la persona que la puede promover. Viene Boaz y le dice: yo he visto cómo has sido diligente, oído usted testimonio. Le dice: ¿sabes qué? Ya no tienes que ir recogiendo atrás de mis segadores, sino que de ahora en adelante voy a dar la orden y el permiso para que puedas recoger junto con ellos. Ya no estás recogiendo el producto que queda desperdiciado, sino que ha sido promovida al mismo nivel y puede recoger la misma calidad de producto con el que utiliza Boaz para comercializar. Vemos cómo Dios en su favor la promueve a un segundo nivel donde ella ya está recogiendo producto de la misma calidad. Viene Boaz y también le da instrucciones específicas, le delinea, le limita el lugar donde va a ser bendecida. Le dice: levanta tu vista y mira bien, porque Ruth venía de estar con una visión en cierto modo conformada, distorsionada por los eventos y las circunstancias que ella había vivido. Imagínese una mujer que lo ha perdido todo, ¿qué sueños puede tener? ¿Qué esperanzas puede tener? Pero aparece Boaz y le dice: levanta tu vista y mira bien la parcela, mira lo que Dios te ha entregado, abre bien tus ojos y mira todo lo ancho y lo pleno que es la parcela que Dios te ha entregado. Y le dice: mientras tú seas fiel, mientras tú te continúes fiel, a pesar de este proceso difícil que estás pasando, pero si tú te mantienes fiel y solamente te dedicas a trabajar en el ámbito, en el área, en la parcela que Dios te ha entregado, ahí vas a tener protección y ahí vas a ser bendecida. Es por eso que es tan importante el papel, el rol que Boaz juega. Él sabe que Ruth está creciendo y está saliendo de un ambiente contaminado, y no es para menos. Su tutora, Noemí, es una persona que está sumamente afectada por las situaciones y las crueles circunstancias que ha vivido, que está culpando a Dios
y su amargura la destila. Y es por eso tan importante cuando vos viene y le hace y le habla acerca de cambiar su perspectiva, de ver la visión. Le habla también acerca de lo que está escuchando. Le dice también de dónde saciarse, le invita a que beba agua de su pozo. Y vemos entonces la promoción, en primer lugar, que se le permite, como habíamos dicho anteriormente, recoger espigas de lo que va quedando en el bagaje. Se le promueve y empieza a recoger espigas de otro nivel, de otra calidad, del mismo nivel que recogen los segadores. Y vemos otro indicador de que ella está siendo promovida. Viene vos y le dice, ven y come del pan aquí en mi mesa. Se le permite comer ya de la mesa de vos. Y finalmente vemos la última promoción cuando Ruth, de llegar como una pordiosera, es promovida a que pueda recoger del mismo calidad y producto que están recogiendo los segadores, a sentarse a comer de la mesa de vos, a finalmente a pasar la dueña absoluta y propietaria del lugar donde ella llegó. Así que podemos ver cómo Dios va promoviendo. Llegamos entonces al capítulo número 3, donde ya Noemí, ella está siendo cambiada, está siendo transformada en este proceso. Dios ha estado tratando con ella y Noemí empieza a ver las cosas de una perspectiva diferente y empieza a discernir cómo Dios está obrando en lo oculto, está obrando a favor de ellos. Ella detecta que no es casualidad todos estos favores que vos has tenido para con Ruth, y entonces viene y la aconseja, discierne y ve que vos es un hombre de Dios, que es un buen hombre y que es un buen esposo, podría ser un buen esposo para Ruth. Viene entonces y la aconseja y le dice, en cierto momento, cuando ya se esté dando el tiempo de recoger y de estar limpiando los granos, le dice, tú vas a hacer lo siguiente, le dice. Cuando él ya termine de trabajar, te vas a acercar, le dice, y te vas a acostar a sus pies. En el capítulo 3 le dice, un día su suegra Noemí le dijo, hija mía, ¿no debiera yo buscarte un hogar seguro donde no te falte nada? Mire qué interesante, qué discernimiento el de esta mujer. No es únicamente un lugar donde hay un hombre guapo, un hombre atractivo, un hombre joven, un hombre con dinero. No, sino que le dice un lugar donde te sientas segura. Y le dice, donde no te falte nada. Además, ¿acaso vos con cuyas criadas has estado no es nuestro pariente? Pues bien, él va esta noche a la era para aventar la cebada. Báñate y perfúmate y ponte tu mejor ropa. Baja luego a la era, pero no dejes que él se dé cuenta de que estás allí hasta que hayas terminado de comer y beber. Cuando se vaya a dormir, te fijas dónde se acuesta. Luego vas, le destapas los pies y te acuestas allí. Verás que él mismo te dice lo que tienes que hacer. Lo que está haciendo es parte de un ritual donde está llevando a vos a que se dé cuenta y que tome una decisión. Si siente algo por esta mujer, saber que está disponible, que esta mujer le agrada y que tiene y le está dándole indicativo de que pretende tener una relación con él a largo plazo de busca de matrimonio. Vos, cuando ella se acerque y le descubra los pies, entonces él tiene dos maneras de actuar. Una, decirle que no está interesado y que puede seguir recogiendo y que pueden seguir teniendo una relación y que no se preocupe, que le va a seguir ayudando. O dos, si él tiene sentimientos por ella, entonces va a responder y a actuar. Y es así entonces, como vemos más adelante en el versículo 8, a medianoche vos se despertó sobresaltado y al darse cuenta descubrió que había una mujer acostada a sus pies y preguntó, ¿quién eres? Soy Ruth, su sierva. Extiende sobre mí el borde de tu manto, ya que usted es un pariente que puede redimirme. Y mire qué interesante la respuesta que da vos. Que el Señor te bendiga, hija mía. Esta nueva muestra de lealtad de tu parte supera la anterior, ya que no has ido en busca de hombres jóvenes, sean ricos y pobres. Y ahora, hija mía, no tengas miedo, haré por ti todo lo que me pidas. Vemos entonces qué interesante,
que Hollywood nos vende mucho el factor del romanticismo, que guapo, que atractivo. Y aquí nos encontramos con un Boaz que es un hombre mayor en edad que ella, probablemente sus 50, medianos 50, y probablemente Ruth es una mujer que está entre los 20 y los 30 años. Pero le dice que su carácter, que lo que le ha traído no es tanto su juventud, no es tanto su belleza, sino que su carácter. De lo que se ha enamorado es del temple de esta mujer, del carácter que tiene, de la personalidad que tiene. Y entonces vemos que Boaz complace y le dice, sí, pero hay ciertas cosas que tengo que hacer, porque no soy yo el que está en la línea de sucesión para reclamarte, sino que hay otro pariente. Ruth vuelve, le cuenta a su suegra lo que ha sucedido, y entonces le dice, no te preocupes, este hombre verá cómo resuelve esta cosa lo más pronto posible. Boaz se adelanta, se va a la entrada de la ciudad, del lugar donde hacen los negocios, y ve que va pasando este pariente, que es el más cercano. Él tiene una estrategia. Él está actuando en bajo a discernimiento, en bajo a una estrategia que ya lleva preparada. No va así a tirarse a lo loco, sino que él ya ha preparado una estrategia y ha preparado un plan. Y es en base a este plan que él empieza a actuar. Y qué cierto es que cuando preparamos un plan y lo traemos a la presencia de Dios, Dios lo que bendice son nuestros planes. Dios lo que bendice son nuestros propósitos. Y cuando nuestros propósitos están alineados con su propósito, y cuando traemos planes alineados a ese propósito, eso es lo que Dios bendice, y eso es lo que Dios, con lo que Dios trabaja. Él se acerca y llama a este pariente cercano y le dice, mira, sabes que ya vino Noemí, nuestra pariente, sabes tú que ella tiene un terreno, su heredad, por ley nos toca a nosotros comprarlo para que ella con este dinero pueda ser bendecido, y como tú eres por ley el que está más cercano, me pregunto si te interesaría comprar esta heredad. El hombre que conoce y sabe este pariente, y a lo mejor es un buen campo, es un buen terreno, le dice, ¿sabes qué? Sí, qué buena oportunidad, sí, yo creo que lo voy a comprar. Pero viene Boaz y le dice, pero ¿sabes qué? Le dice, también la ley dice que si tú compras el terreno, también te tienes que casar con la nuera, le dice, con la nuera que ha venido con ella. Y recuerda que también la ley dice que al primer hijo que tengas, le vas a heredar este terreno, y este hijo va a llevar el nombre del padre que murió, para que así el nombre de ellos no sea arraigado de la tierra. Este hombre, que probablemente no es un hombre malo, analiza y dice, bueno, realmente no me conviene, porque yo quiero tener mis propios hijos con mi esposa, y quiero que ellos sean los que hereden, y no quiero ir a comprar algo y tener que heredárselo y que ya yo no tenga parte. Entonces le dice, no, creo que no, entonces no lo voy a comprar. Y es donde Boaz entra, y entonces le dice, ¿sabes qué? Entonces yo sí lo voy a comprar y voy a tomar a esta mujer como mi esposa. Podemos ver entonces aquí el favor y la gracia de Dios, cómo se fue moviendo, cómo fue moviendo las cosas para que se dieran en su momento oportuno. Lo importante que aprendemos aquí, en medio de la tragedia y en medio del caos, es que Dios es misericordioso. Hay mucha gente que no entiende la misericordia de Dios. Hay mucha gente que no entenderá la misericordia de Dios sobre ti, especialmente cuando te has equivocado, cuando han sido obvios tus errores y tu falta. La gente quiere ver que tú pagues, que seas frito, que seas quemado, porque que tengas que sufrir por las consecuencias, por los errores, y que las consecuencias que tengas que vivir sean de lo más cruel y lo más drástica. Pero no entienden que cuando tú te acercas con un corazón contrito y humillado y le pides perdón a Dios, entonces queda ya no bajo las consecuencias, ya están bajo el juicio de Dios, quedan bajo Dios. Él decide si las consecuencias tú las vivirás o no las vivirás, y Él empieza entonces a obrar en su misericordia. Y aunque tengas que vivir estas consecuencias duras, Él las va a utilizar para formarte, ya no para destruirte, ya no para que seas avergonzado, sino para que seas levantado. Y podemos ver cómo estas dos mujeres, a pesar de la situación en que llegan, vergonzosa, difícil, humildes, humilladas, derrotadas, sin propósito, sin futuro, cómo ellas empiezan a buscar la voluntad de Dios, y cómo Dios en su misericordia empieza a alinear las cosas para bendecirlas. Y al final del capítulo 4 vemos entonces que Boaz se casa con Ruth, y vemos que da un hijo, y este hijo lo toma Noemí.
y lo toma como hijo suyo y cambia, y entonces ella lo educa, lo forma, y este hijo que nace de esta relación de Boaz y Ruth es nada más y nada menos que el abuelo del rey David, un descendiente directo del linaje de David y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién se iba a imaginar cuando estas personas estaban en Moab, cuando empezaron a venir todas estas tragedias? Todos han dicho, mira cómo Dios las castiga, mira cómo están pagando las consecuencias. Pero Dios en su misericordia usa la adversidad, usa las tragedias para aquellos que se arrepienten, para aquellos que se vuelcan al Señor. Dios es misericordioso, es amplio en misericordia. Y yo quiero decirte que no importa los errores que tú hayas cometido, lo grave que hayan sido, lo profundo, lo continuo, si tú sinceramente buscas de Dios con un corazón contrito y humillado y te arrepientes y lo buscas, entonces recibirás su misericordia, su gracia, te dará lo que no mereces y su favor te dará mucho más de lo que mereces, y verás cómo Dios te bendice, cómo Dios te promueve. ¿Quién le hubiera dicho a esta mujer que su bendición estaba en Belén? Años antes se hubiera ido de haberlo sabido, pero Dios en su misericordia obró de tal manera que en el tiempo preciso y en el momento justo fueran bendecidos.